Dicen que hay momentos en la vida que no se eligen, simplemente suceden. Y en esos momentos, todo lo que eres queda al descubierto. Marina Salcedo no era nadie. Ni siquiera en su propia aldea la miraban a los ojos. Era la hija de la viuda más pobre del valle, la mujer que remendaba ropa ajena, que comía lo que sobraba, que caminaba siempre por el lado de la sombra para no molestar a nadie. Pero esa tarde de invierno, cuando el río estaba cubierto de nieve y el cielo se cerraba como una mano de piedra sobre el horizonte, Marina tomó la única decisión que cambiaría su vida para siempre. Vio un hombre caído en las aguas heladas y en lugar de huir, se arrodilló. No sabía quién era él, no sabía que llevaba el nombre más temido entre los guerreros apaches del territorio, no sabía que al tocarlo, al arrastrarlo fuera del agua con sus propias manos, se convertiría en la mujer más buscada de todo el Nuevo México. Y tampoco sabía que ese guerrero herido, ese hombre orgulloso y silencioso que despertaría días después en su cabaña, jamás la abandonaría. Porque entre su pueblo, salvar la vida de un guerrero apache no era un gesto de bondad, era un lazo, una promesa, una deuda que solo se pagaba con toda una vida. El invierno llegó al valle de San Isidro del Monte con la misma crueldad con la que siempre llegaba, sin avisar, sin piedad, sin dejar espacio para prepararse. Las mañanas comenzaban con el suelo duro como hierro y las noches se cerraban tan frías que hasta las estrellas parecían temblar en el cielo. Para la mayoría de los habitantes del pueblo, eso significaba encerrarse, apilar leña junto al fogón y esperar que la tormenta pasara. Para Marina Salcedo, significaba trabajar el doble. Marina tenía 26 años y el cuerpo de alguien que nunca había descansado lo suficiente. Sus manos eran callosas desde los 12, cuando empezó a lavar ropa ajena para ayudar a su madre. Su espalda cargaba el peso de los años difíciles, y sus ojos, unos ojos oscuros, grandes que su madre decía que eran lo único hermoso que Dios le había dado, reflejaban una calma que no era paz, sino resignación. Había aprendido a no esperar nada para no sufrir con la decepción. Vivía en una cabaña pequeña al borde del pueblo, cerca del río Salado, junto a su madre Consuelo, que llevaba años enferma del pecho y que pasaba los días tosiendo entre las mantas. La cabaña olía a humedad y a hierbas medicinales que Marina recogía del campo para calmar la tos de su madre. No tenían mucho: un colchón relleno de paja, 2 ollas de barro, un espejo roto colgado en la pared, y la fe, esa fe terca y silenciosa que Consuelo le había enseñado desde pequeña. Dios no olvida a los que no se olvidan de los demás, Marina. En el pueblo Marina era invisible. Los comerciantes le contaban las monedas 2 veces antes de darle el cambio. Las mujeres del mercado bajaban la voz cuando ella pasaba, no por respeto, sino por costumbre de ignorar a los que no tenían. El hacendado Rodrigo Espinosa, dueño de las mejores tierras del valle, la miraba como se mira a un objeto que no sirve para nada, con esa indiferencia que duele más que el desprecio abierto. Solo el viejo Fermín, el herrero, la saludaba por su nombre cada mañana. Esa tarde de enero, Marina salió al río porque necesitaba agua limpia para hacer una infusión para su madre. La nieve había caído durante 3 días seguidos y el camino al pozo del pueblo estaba bloqueado. El río Salado era peligroso en invierno, pero ella lo conocía bien. Sabía dónde pisar, sabía dónde el hielo aguantaba y dónde se quebraba. Caminó despacio, con el cántaro bajo el brazo y la bufanda de lana envuelta 2 veces alrededor del cuello, mirando el suelo con atención. No vio el bulto al principio. Lo confundió con una rama caída, con un tronco arrastrado por la corriente. Pero cuando se acercó y el bulto se movió apenas, un movimiento mínimo, casi imperceptible, Marina se detuvo. Se agachó. Y entonces lo vio. Un hombre joven, moreno, con el cabello negro pegado al rostro por el agua helada, tumbado entre las piedras de la orilla con los ojos cerrados y un color en la piel que no era bueno. Un hombre que estaba entre este mundo y el siguiente. El primer instinto de Marina fue retroceder. No por crueldad, sino por miedo.
ese miedo legítimo que tienen las personas que han aprendido que involucrarse en asuntos ajenos siempre trae consecuencias. En el pueblo circulaban historias de guerreros apaches que habían sido encontrados heridos cerca del río. Nadie los ayudaba. Era una regla no escrita, sostenida por el miedo al hacendado Espinosa y a los hombres armados que él tenía a su servicio. Pero Marina se quedó inmóvil mirando ese rostro. No era el rostro de un enemigo, era el rostro de alguien que sufría, y hay algo en el sufrimiento humano que cuando se mira de frente resulta imposible de ignorar para ciertas personas. Marina era una de esas personas. Dejó el cántaro sobre la nieve, se quitó los guantes de lana y los apretó en el puño mientras decidía lo que iba a hacer, aunque ya sabía que la decisión estaba tomada desde el momento en que se arrodilló. Él era grande, mucho más grande de lo que parecía desde lejos. Sus hombros eran anchos, sus brazos fuertes aún en ese estado de agotamiento total. Llevaba una vestimenta de cuero trabajado, adornada con marcas que Marina no sabía leer, pero que reconocía como apache. Las había visto en los cuadros que el padre Agustín tenía en la sacristía, pintados por un misionero que vivió entre ellos décadas atrás. Alrededor de su cuello colgaba un amuleto de hueso y turquesa que brillaba incluso bajo la luz gris del invierno. Marina tardó casi media hora en arrastrarlo. Lo hizo centímetro a centímetro, con una determinación que ella misma no sabía de dónde sacaba. Le habló en voz baja mientras lo movía, no porque creyera que podía escucharla, sino porque el silencio de ese río helado le daba demasiado miedo. «Ya casi llegamos, no te vayas todavía, ya casi». Sus botas se llenaron de agua fría, sus brazos temblaron, pero no lo soltó. Lo llevó a la cabaña de la única forma posible, cargándolo sobre sus hombros cuando pudo, arrastrándolo cuando no. Consuelo, su madre, abrió los ojos desde su colchón cuando escuchó la puerta, y al ver lo que su hija traía dentro, se incorporó con una energía que hacía semanas no tenía. «Marina, ¿qué has hecho?» «Lo que había que hacer, mamá». Y eso fue todo lo que dijeron en ese momento. Las dos mujeres trabajaron en silencio. Agua caliente, hierbas, vendas de tela limpia. El hombre durmió durante 2 días seguidos. En ese tiempo, Marina apenas salió de la cabaña. Le dio agua con una cuchara, le cambió las vendas, le habló en esos momentos en que él parecía agitarse, como si en sus sueños siguiera peleando. La segunda noche, cuando su temperatura bajó y su respiración se hizo más tranquila, Consuelo le dijo a Marina algo que ella guardó en silencio. «Este hombre no es cualquiera, hija. Fíjate en ese amuleto. Es una marca de líder». Marina miró el amuleto y no respondió, pero no durmió esa noche. Tadeo despertó con el techo de una cabaña desconocida sobre su cabeza y el olor de hierbas medicinales en el aire. Por un instante, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se incorporó de golpe, buscó su cuchillo con la mano derecha y no lo encontró. La ausencia del arma lo puso en guardia con una intensidad que heló el aire de la habitación. Sus ojos recorrieron el espacio en segundos. Puerta, ventana, salida, amenaza. Marina estaba sentada junto al fogón, dándole la espalda, removiendo algo en una olla. No se había dado cuenta de que él había despertado. Tadeo la observó durante un momento sin moverse, calculando. Era una mujer joven, sola, sin armas visibles. La cabaña era pobre, pero limpia. No había señales de trampa. Cuando Marina se giró y lo vio con los ojos abiertos, no gritó, no retrocedió, solo soltó un largo suspiro, como quien lleva días esperando ese momento, con una mezcla de alivio y nerviosismo. «Estás despierto», dijo Marina en un español claro y directo. «Llevas 2 días dormido. Tienes que comer algo». Tadeo no respondió. La miraba con esa intensidad que caracterizaba a los hombres que habían aprendido a leer el peligro en los ojos de los demás. Pero en los ojos de Marina no encontró peligro. Encontró algo que no esperaba. Una calma sin trampa, una mirada sin miedo oculto. Eso lo desconcertó más que cualquier amenaza. «¿Dónde estoy?» Su voz sonó ronca, como si llevara demasiado tiempo sin usarla. Marina le explicó con brevedad. El río, la nieve,
la cabaña. Le dijo que nadie en el pueblo sabía que él estaba ahí. Le dijo que su madre también lo sabía, pero que podía confiar en ella. No le preguntó su nombre todavía, porque había algo en ese hombre que le decía que las preguntas debían ir despacio. Tadeo escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, asintió una sola vez. Comió el caldo que Marina le puso enfrente sin decir nada. Pero mientras comía, la observaba. Y Marina, aunque intentaba no notarlo, sentía esa mirada como el calor del fogón, constante, cercana, difícil de ignorar. Consuelo entró desde el cuarto pequeño, los miró a los dos, y sin decir palabra volvió a entrar. Esa noche, antes de que Marina apagara la vela, Tadeo habló. «Me llamo Tadeo, y no olvido lo que me deben ni lo que debo». Marina no entendió del todo lo que él quiso decir con eso. No todavía, pero algo en esas palabras le quedó rondando en el pecho como una nota musical que no termina de resolverse. Apagó la vela, se envolvió en su manta y cerró los ojos. Y por primera vez en muchos años, el silencio de esa cabaña no le pareció solo silencio. Le pareció el principio de algo. La noticia llegó al pueblo como llegan siempre los secretos que se guardan con demasiado miedo. De a poco, por fragmentos, hasta que un día ya no es secreto, sino murmullo en el mercado. Fue la vecina Dolores, que vivía al otro lado del camino, quien primero vio la silueta de un hombre alto moviéndose detrás de la ventana de la cabaña de Marina. Y Dolores no era mujer de guardar lo que veía. Al tercer día, cuando Tadeo ya podía ponerse de pie, aunque con dificultad, Marina le pidió que no saliera. Le explicó que el pueblo era pequeño, que los hombres de Espinosa patrullaban el camino desde hacía semanas, buscando precisamente a guerreros apaches que habían sido vistos cerca de las tierras del hacendado. Tadeo la escuchó sin cambiar la expresión. Luego dijo, «Entonces ya nos saben aquí». Marina parpadeó. «¿Cómo lo sabes?» «Porque llevas 2 días mirando la ventana más de lo normal». Tenía razón. Esa misma tarde 3 hombres del pueblo se acercaron a la cabaña. No eran los hombres de Espinosa todavía, eran vecinos, el carnicero Aurelio, el alcalde Benigno Torrealba y el cura joven que había llegado hacía 6 meses, el padre Sebastián. Golpearon la puerta con el puño, no con los nudillos. Esa diferencia lo decía todo. Marina abrió. Tadeo estaba sentado junto al fogón, quieto, con los ojos fijos en los 3 hombres como si midiera cada uno por separado. «Marina, te hemos venido a advertir», dijo Benigno mirando a Tadeo de reojo con una incomodidad que intentaba disfrazar de autoridad. «Lo que tienes aquí es un peligro para todos. Te pido que lo entregues antes de que esto se complique». Marina sintió que el corazón le daba un vuelco, pero mantuvo la voz firme. «Es un hombre herido, no un peligro». Aurelio, el carnicero, dio un paso adelante. «Es un apache, Marina. Y eso acá es lo mismo». El padre Sebastián no dijo nada, pero tampoco la defendió. Cuando los 3 se fueron sin haber logrado nada, Marina cerró la puerta y se apoyó en ella con los ojos cerrados. Tadeo se levantó, aunque le costó, y se puso frente a ella. «¿Puedo irme esta noche?», dijo, y algo en su voz indicaba que lo decía en serio, no para aliviarla, sino porque estaba dispuesto a hacerlo. Marina lo miró, y por primera vez desde que él despertó, le respondió con algo más que información. «No te lo estoy pidiendo». Hubo un silencio largo. Luego Tadeo asintió, muy despacio. Esa noche, Consuelo le habló a Marina en voz muy baja mientras las dos preparaban la cena. «Hija, Espinosa va a venir. Ese hombre quiere estas tierras desde hace años y ahora tiene una excusa». Marina lo sabía. Rodrigo Espinosa era el hacendado más poderoso del valle. Un hombre que nunca hacía las cosas con violencia directa porque no necesitaba hacerlas él mismo. Tenía suficiente dinero para que otros las hicieran por él. Y si se enteraba de que Marina albergaba a un guerrero apache, esa cabaña pequeña y humilde se convertiría en el centro de una tormenta. Pasaron 6 días. 6 días en los que la cabaña de Marina se convirtió en un mundo aparte, separado del resto del pueblo por algo que no era solo el frío ni las paredes de madera.
Era la tensión de dos personas muy diferentes que iban descubriendo, de a poco, que tenían más en común de lo que cualquiera hubiera esperado. Tadeo se recuperaba con una velocidad que asombraba a Marina. Comía bien, dormía de forma ordenada y cada mañana hacía ejercicios lentos junto a la ventana para recuperar la movilidad. Marina lo observaba sin que él lo notara, o eso creía ella. Notaba cosas pequeñas, como Tadeo siempre dejaba el lugar más cerca del fogón para ella y para su madre, como nunca tomaba más comida de la que le ofrecían, aunque ella veía en sus ojos que tenía más hambre. Como cuando Consuelo tosía por las noches, él se despertaba y escuchaba sin moverse, como si de alguna manera quisiera asegurarse de que la anciana estaba bien. Eran gestos mínimos. Pero Marina llevaba toda la vida prestando atención a los gestos mínimos porque nadie le había dado los grandes. Una tarde, mientras Marina remendaba una chaqueta junto a la ventana, Tadeo se sentó frente a ella con algo en la mano. Era una pequeña figura tallada en madera, un caballo, hecho con una precisión sorprendente, dado que lo había tallado con el único cuchillo que le habían devuelto y una rama seca que había pedido. Lo puso sobre la mesa sin decir nada. Marina lo miró. ¿Para quién es? Tadeo la miró directamente. Para usted. Los caballos llevan lejos a la gente que merece ir lejos. Marina tomó la figura y la sostuvo entre los dedos un momento. Luego levantó la vista. ¿Y si esa persona nunca ha podido ir a ningún lado? Tadeo respondió sin apartar los ojos. Eso cambia. No fue un cumplido decorado. Fue una afirmación. Una de esas cosas que se dicen pocas veces en la vida y que cuando se dicen, se saben verdaderas. Marina puso la figura sobre la repisa junto al espejo roto y siguió remendando, pero sus manos temblaron durante los siguientes 10 minutos. Consuelo los miraba a los dos desde su rincón con una sonrisa discreta que ninguno de los dos le pedía que ocultara. Ella había vivido suficiente como para reconocer lo que estaba pasando en esa cabaña, aunque Marina y Tadeo todavía no se lo dijeran ni a ellos mismos. Esa noche, cuando Tadeo salió un momento al frío del patio, Consuelo tomó la mano de su hija y le dijo: «Ese hombre te mira como tu padre me miraba a mí la primera vez». Marina no respondió, pero no retiró la mano. El sexto día, Tadeo le preguntó su nombre completo. Ella le dijo Marina Catalina Salcedo. Él lo repitió despacio, como probándolo. Marina Catalina. Después dijo su propio nombre completo, tal como se lo habían dado. Tadeo Aguanieve, hijo de Héctor Aguanieve, guerrero de la Banda del Norte. Y añadió algo que Marina no esperaba. Entre mi gente, decir el nombre de alguien completo es un acto de respeto. Significa que esa persona existe para ti. Marina sintió algo abrirse en el centro del pecho, algo que llevaba años cerrado. Rodrigo Espinosa llegó la mañana del séptimo día. No vino solo. Trajo a su capataz Leandro Fuentes, un hombre de brazos gruesos y mirada calculadora, y a dos de sus peones más corpulentos. Llegaron a caballo, con el ruido que hacen los hombres que quieren que se los escuche llegar. Marina los vio desde la ventana y sintió un frío diferente al del invierno. Ese frío antiguo que viene cuando uno sabe que la amenaza ya no es posible, sino real. Tadeo se puso de pie en silencio cuando ella le indicó quiénes eran. No preguntó nada. Solo se colocó de espaldas a la pared lateral, fuera del ángulo directo de la puerta, y esperó. Su postura había cambiado por completo. Ya no era el hombre herido de la semana anterior. Era el guerrero que había sido, con los sentidos alerta y una calma que no era tranquilidad, sino concentración. Marina abrió la puerta antes de que golpearan. Espinosa tenía unos 50 años, complexión robusta y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Vestía bien, mejor que nadie en el pueblo, y usaba esa diferencia como arma. Marina, dijo, con esa falsa familiaridad de los poderosos que nunca han tenido que ganarse el afecto de nadie. He escuchado cosas preocupantes, que tienes a alguien en tu casa que no debería estar aquí. Marina lo miró sin parpadear. Esta es mi casa, señor Espinosa, y quien está dentro es un hombre enfermo al que estoy cuidando. Un apache enfermo, corrigió Espinosa. Y la palabra apache
La pronunció de una manera que buscaba ensuciar el aire. Eso es diferente, Marina. Eso es un problema para todos, para ti, para tu madre, para este pueblo. Leandro Fuentes se había movido un paso hacia la puerta. Marina no se movió, y entonces, desde el interior de la cabaña, la voz de Tadeo llegó clara y firme. «Puede entrar a decirme eso a la cara, señor, o puede irse». El silencio que siguió duró varios segundos. Espinosa miró hacia el interior y algo en lo que vio, probablemente esa postura, esa calma, esa presencia que los guerreros apaches tenían y que no se enseñaba sino que se ganaba, lo hizo recalcular. No entró. En cambio, volvió a mirar a Marina con una expresión que ya no era falsa amabilidad sino advertencia pura. «Tienes hasta el fin de semana, Marina. Después de eso, esto ya no estará en mis manos». Se fue, y el polvo que levantaron sus caballos tardó en asentarse. Esa tarde, Marina y Tadeo hablaron de verdad por primera vez. No con frases cortas ni con gestos, con palabras reales, sentados junto al fogón, mientras afuera el viento arrastraba nieve contra las paredes. Tadeo le explicó lo que había pasado. Una emboscada organizada por hombres de Espinosa, en las tierras del río, donde los apaches tenían un acuerdo de paso que el hacendado estaba intentando destruir. Le dijo que sus compañeros habían logrado escapar y que lo creían muerto. Y le dijo algo más. «Vine aquí solo para morir tranquilo. Usted cambió eso». Tadeo necesitaba enviar un mensaje a los suyos. Eso lo sabían los dos desde el principio, aunque no lo hubieran dicho. Su pueblo lo creía muerto, y mientras eso fuera así, no habría forma de proteger a Marina ni a su madre de lo que Espinosa estaba preparando. La pregunta era cómo hacerlo sin atravesar el pueblo, donde los hombres del hacendado ya vigilaban los caminos. Marina tenía una respuesta. El viejo Fermín. El herrero era el único del pueblo que no le debía nada a Espinosa ni le tenía miedo. Era un hombre mayor de orígenes mixtos que había vivido décadas en el valle y que conocía los caminos del norte como la palma de su mano. Cuando Marina fue a verlo esa noche, con la excusa de encargar una olla reparada, Fermín la escuchó en silencio. La miró con esa sabiduría tranquila de los hombres que ya han visto mucho y dijo: «Deja el mensaje. Yo sé cómo hacer llegar las cosas sin que nadie las vea pasar». Tadeo escribió el mensaje en español, porque era la lengua que los dos compartían con certeza. Lo escribió en una hoja de papel doblada 4 veces, con instrucciones precisas sobre su ubicación y sobre la amenaza de Espinosa. Lo firmó con una marca que Marina no reconoció, pero que, dijo él, cualquiera de su gente reconocería de inmediato. Cuando lo entregó a Marina para que lo llevara a Fermín, la miró de una forma diferente a todas las anteriores, con algo solemne en los ojos. Marina Catalina, dijo, y esa manera de decir su nombre completo ya era una costumbre entre ellos que ninguno había nombrado, pero que los dos sentían. Si mi gente viene, van a hacerte preguntas. Van a querer saber quién eres y qué hiciste. Marina asintió. Diles la verdad. Tadeo sacudió levemente la cabeza. No es tan simple. Entre los apaches, quien salva la vida de un guerrero en campo abierto queda unido a él por una promesa de protección. No es una metáfora, es una ley. Marina lo miró durante un momento largo. Luego preguntó con una voz más tranquila de lo que ella misma esperaba: ¿Y tú cómo te sientes con esa ley? Tadeo no respondió de inmediato. Miró el fuego. Luego la miró a ella y dijo, con una honestidad que no buscaba ni convencer ni seducir, sino simplemente nombrar lo que era real: siento que esa ley dice lo mismo que yo siento, que no me iré mientras tú necesites que me quede. Las palabras cayeron en el silencio de la cabaña como piedras en agua quieta. Consuelo, desde su cuarto, escuchó todo, y esa noche rezó de una manera diferente a como lo había hecho en años, no pidiendo cosas, sino dando gracias por algo que todavía no había terminado de suceder, pero que ya podía sentirse en el aire de esa cabaña pequeña y pobre. Ese aire que de algún modo, sin que nadie lo hubiera ordenado, había comenzado a oler diferente. A esperanza, a algo que estaba comenzando. Los hombres de Espinosa volvieron al día siguiente.
Pero esta vez no era Espinosa quien venía al frente. Era Leandro Fuentes, el capataz, con 7 hombres armados y una orden que ya no pretendía ser una conversación. Rodearon la cabaña antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba en ese azul oscuro que precede a la luz. Marina los escuchó llegar. Tadeo también. No necesitaron despertarse el uno al otro, porque ninguno de los dos dormía. «Sal, Marina, y que salga el Apache». La voz de Fuentes sonó en el frío de la madrugada como algo que no admitía discusión. Marina miró a Tadeo. Él ya estaba de pie, con una calma que a estas alturas ella reconocía como su forma de estar listo. Pero también había algo más en su mirada, una determinación que la incluía a ella, que decía sin palabras que lo que fuera a pasar no lo enfrentarían por separado. Marina sintió eso antes de entenderlo. Lo que ocurrió a continuación no fue una batalla. Fue algo más complicado y más poderoso. Justo cuando Fuentes estaba dando la orden de romper la puerta, aparecieron en el camino del norte 4 jinetes, 4 hombres que venían al trote, sin prisa, pero con una presencia que hizo que los hombres de Fuentes se detuvieran sin que nadie se los pidiera. El viejo Fermín había cumplido. El mensaje había llegado. Los 4 jinetes se detuvieron a distancia. Uno de ellos, el más alto, con el cabello recogido y una cicatriz visible en el mentón, llamó a Tadeo por su nombre. La voz era firme y reconocible. Tadeo abrió la puerta y salió al frío del amanecer. Los 2 hombres se miraron desde lejos con la intensidad de quienes llevan años confiando su vida al otro. Luego el jinete habló en español, deliberadamente, para que todos escucharan. «Creíamos que habías muerto, hermano». Tadeo respondió con claridad sin bajar la voz. «Estoy vivo gracias a la mujer de esta cabaña, y esta cabaña está bajo nuestra protección». Hubo un silencio pesado. Fuentes miró a sus hombres. Los jinetes no se movieron. No eran muchos, pero en el territorio del Nuevo México, la presencia de guerreros apaches en ese momento tenía un peso político y humano que Espinosa, en toda su arrogancia, no había calculado bien. Fuentes tomó una decisión que le convenía. Ordenó la retirada. Cuando los caballos de los hombres de Espinosa se alejaron y el silencio del amanecer volvió al camino, Marina seguía de pie en la puerta de la cabaña con los brazos cruzados sobre el pecho y el corazón golpeando fuerte. Tadeo se giró hacia ella desde el camino y la miró durante un segundo largo. Luego caminó de regreso hacia la cabaña, pasó a su lado y al entrar le dijo en voz baja, solo para ella: «Te dije que no me iría». Marina cerró los ojos un momento y cuando los abrió, algo en su cara había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron distintos. No porque el peligro hubiera desaparecido por completo. Espinosa no era un hombre que aceptara derrotas sin responder. Pero algo había cambiado en el aire de esa cabaña y en la manera en que Marina y Tadeo se movían dentro de ella. Ya no era la tensión de 2 extraños que comparten un espacio por necesidad. Era otra cosa, más cálida, más honesta, más difícil de nombrar. El compañero de Tadeo, que se llamaba Cipriano, se quedó a distancia prudente pero vigilante. Venía cada tarde a la hora en que la luz cambiaba y le llevaba a Tadeo información sobre los movimientos de Espinosa. Marina los escuchaba hablar y notó que cuando Tadeo le explicaba la situación al volver, lo hacía con una consideración que no tenía al principio. Le decía todo, no solo lo que creía que ella necesitaba escuchar. La trataba como a alguien capaz de manejar la verdad completa. Una tarde, mientras recogían nieve limpia del patio para derretirla y usarla como agua, Tadeo le preguntó por su vida. No por el pueblo ni por la cabaña, sino por ella. ¿Qué soñaba? ¿Qué había querido de pequeña? ¿Qué hubiera hecho si las cosas hubieran sido diferentes? Marina lo miró con una mezcla de sorpresa y esa cautela de quien no está acostumbrado a que le hagan ese tipo de preguntas. Luego respondió, despacio: «Quería aprender a leer bien y quería ver el mar». Tadeo asintió como si eso fuera la respuesta más razonable del mundo. «El mar existe», dijo, «y leer también se puede aprender». Marina soltó una pequeña risa, la primera risa real que él le escuchaba.
breve, genuina, un poco sorprendida de sí misma. Tadeo la miró con una expresión que Marina tardó un segundo en descifrar. Era ternura, sin adorno, sin disimulo, solo ternura, pura y directa como todo lo que él hacía. Esa noche, cuando Consuelo ya dormía y el fuego bajaba de intensidad, Marina y Tadeo hablaron hasta tarde. Hablaron de sus vidas, de sus pérdidas, de lo que habían aprendido a esconder para sobrevivir. Y en esa conversación larga y tranquila, algo quedó claro sin que ninguno de los dos lo dijera. Ya no se trataba de una deuda ni de una promesa, se trataba de elección, libre, consciente, real. Fue Marina quien habló primero, con esa valentía silenciosa que la había caracterizado siempre. Tadeo, no quiero que te quedes por obligación. Él la miró durante un momento que pareció más largo de lo que fue. Luego respondió, con la misma claridad con la que hacía todo, me quedo porque quiero. La promesa solo me dio el primer paso, tú me diste los demás. Y esa noche, junto al fuego que se apagaba despacio, Marina Catalina Salcedo, la mujer que nadie veía, se sintió, por primera vez en su vida, completamente vista. El invierno tardó 3 semanas más en soltar su grip sobre el valle de San Isidro del Monte. En ese tiempo, muchas cosas cambiaron. Espinosa intentó una segunda vez presionar al pueblo contra Marina, pero encontró una resistencia que no esperaba. El padre Sebastián, que había callado en la primera visita y que cargaba ese silencio como un peso, se plantó frente a la asamblea del pueblo y dijo que ninguna ley humana o divina obligaba a nadie a entregar a un hombre que había buscado refugio. El viejo Fermín asintió desde el fondo, y varios más que no habían tenido el valor antes, siguieron. Cipriano regresó al campamento del norte con un mensaje de Tadeo para su pueblo. La mujer de la cabaña era real, era honrada, y Tadeo solicitaba formalmente que se le reconociera la protección que la ley de los suyos garantizaba. La respuesta tardó 4 días en llegar. Vino en forma de un grupo de mujeres y hombres mayores que llegaron al camino del valle con regalos modestos. Mantas tejidas, semillas, un collar de turquesa que la mayor de las ancianas puso en las manos de Marina sin decir una sola palabra. Solo la miró a los ojos, y eso fue suficiente. Consuelo mejoró con la llegada de la primavera, como si su cuerpo hubiera esperado ver ese giro en la vida de su hija para tomarse el permiso de sanar. Comenzó a levantarse más, a salir al patio a tomar el sol de la mañana, a tener conversaciones largas con Tadeo que Marina escuchaba desde adentro con una sonrisa que ya no intentaba esconder. Tadeo y Consuelo tenían algo en común que Marina tardó en notar. Los dos preferían la verdad corta antes que el consuelo largo. La mañana en que Tadeo le pidió a Marina que fuera su compañera de vida, no lo hizo con ceremonias ni con grandes discursos. Estaban en el patio, recogiendo las últimas ramas secas del invierno, y él simplemente se detuvo, la miró y dijo, «Quiero que te vengas conmigo, no a perderte, a encontrarte». Marina soltó las ramas que tenía en la mano, lo miró durante un segundo y respondió con la misma sencillez con la que él lo había pedido. «Ya me encontré, Tadeo, pero sí quiero irme contigo». Espinosa perdió su poder en el valle 2 meses después, cuando las autoridades del territorio iniciaron una investigación sobre las emboscadas en las tierras del río. El capataz Fuentes declaró para salvar su propio nombre y lo que dijo hundió al hacendado con suficiente profundidad como para que el pueblo dejara de temerle. Las tierras del borde del río, las tierras que habían pertenecido a la familia de Marina desde antes de que ella naciera, volvieron a estar bajo su nombre en los registros del pueblo. Marina Catalina Salcedo no se fue del valle para huir, se fue para crecer. Se fue con Tadeo, con su madre que viajó cómoda en una carreta cubierta, con el pequeño caballo de madera tallado sobre la repisa y con una certeza que no había tenido nunca antes, que era suficiente, que siempre lo había sido, que a veces lo único que hace falta para que una vida cambie es una tarde de invierno, un río helado
y el valor de arrodillarse cuando todos los demás siguen caminando. 3 años después, en la primavera más verde que el valle recordaría en mucho tiempo, Marina aprendió a leer de forma completa. Lo hizo con la ayuda de una maestra que Tadeo encontró en el pueblo del norte, una mujer llamada Refugio, que tenía más de 70 años y que decía que nunca era tarde para que una persona encontrara sus propias palabras. Consuelo vivió para ver a su hija leer en voz alta su primera carta completa. La leyó en el patio, con el sol de la mañana en la cara y la voz firme, mientras Tadeo escuchaba sentado en los escalones con esa calma suya que ya no le parecía distante a nadie que lo conociera. Consuelo lloró, y eso no era algo que ella hiciera con facilidad. Marina y Tadeo construyeron una vida en el territorio del norte, cerca del río pero no demasiado cerca. Una casa real, con paredes sólidas y una ventana grande que daba al amanecer. Marina plantó un jardín donde creció todo lo que antes no había tenido espacio para crecer. Tadeo talló muebles que duraron décadas, y los dos aprendieron poco a poco el idioma que el otro traía en el pecho, no el español ni el apache, sino ese idioma más antiguo que es el respeto y la ternura cotidiana. El viejo Fermín recibió una carta el primer invierno que Marina pasó en su nueva casa. En la carta, escrita con una letra todavía imperfecta pero clara, ella le agradecía haberla saludado siempre por su nombre. «No sabe cuánto pesa eso», escribió, para alguien que pensaba que no valía nada. Fermín guardó esa carta en el bolsillo del delantal durante años, hasta que el papel se deshizo de tanto doblar y desdoblar. Y el pequeño caballo de madera que Tadeo talló en los días de la cabaña, ese caballo que decía que los caballos llevaban lejos a la gente que merecía ir lejos, ocupó siempre el lugar más visible de la casa. Primero en la repisa de la cocina, luego, cuando llegaron los niños, en el estante más alto del cuarto más grande, porque era el objeto al que Consuelo señalaba cuando los niños preguntaban cómo se habían conocido sus padres. Y Consuelo, con su voz ya más tranquila y su cuerpo ya más descansado, les contaba siempre la misma historia. Su madre vio a un hombre caído en el río y eligió arrodillarse. Ese fue el momento en que todo comenzó. Los niños la escuchaban con los ojos abiertos, y Marina, desde la cocina, sonreía cada vez como si la escuchara por primera vez. Porque hay historias que no se gastan con la repetición. Hay historias que cada vez que se cuentan se vuelven un poco más verdaderas. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.